Nunca pensé que el día en que diera a luz se convertiría en el instante más hermoso y al mismo tiempo más cruel de mi vida. En la sala blanca, impregnada del olor a desinfectante del hospital comunitario en el Bronx, sostenía a Mateo contra mi pecho. Mis manos temblaban, pero lo abrazaba fuerte, como si al soltarlo el mundo entero me lo pudiera arrebatar. Mateo era tan pequeño, su respiración débil, la piel arrugada, pero para mí ya lo era todo. Apoyé mi mejilla en su frente, cerré los ojos e intenté tragarme las lágrimas. Quería que escuchara el ritmo tranquilo de mi corazón, no mi miedo. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Él entró, Alejandro Salazar, el hombre al que toda la ciudad llamaba el millonario de los bienes raíces, poderoso, frío, inalcanzable, también el mismo que una noche, entre copas y promesas dulces, me había hecho creer en algo antes de desaparecer como si nunca hubiera existido. Se quedó allí, con su abrigo caro aún húmedo por la lluvia, la mirada como cuchillo recorriendo la habitación, sin un saludo, sin una palabra tierna para el bebé, solo hielo. Ese niño no es mío. Su voz tronó como un disparo, helada y cortante. Escuché murmullos en el pasillo. Algunas personas se detuvieron en la puerta. La enfermera dentro se quedó paralizada, con las manos temblorosas sobre la vía. Yo, en cambio, abracé más fuerte a Mateo, como una leona protegiendo a su cría. Alejandro se acercó, los zapatos brillantes resonando pesados en el suelo. María, no me tomes por tonto. Una empleada doméstica, una donadie, pretendiendo arrastrar mi nombre en este circo. ¿De verdad crees que puedes atarme con un niño? Levante la mirada. Mis ojos ardían, pero no lloré. Había llorado durante 9 meses, desde el día que me tiró un cheque de $50,000 para que me deshiciera del problema. Ya no quedaban lágrimas, solo silencio y determinación. Solo míralo a los ojos. Susurré con la voz gastada. Mateo lleva en sí algo que no puedes negar. Él rió con desprecio. Esa risa que antes me parecía seductora y ahora me resultaba cruel. Los ojos. Todos los niños se parecen. ¿Crees que un color puede reemplazar pruebas? No seas ingenua. Giré mi cuerpo hacia la ventana, dejando que la luz de la mañana iluminara el rostro de Mateo. Se movió un poco y abrió los ojos. Un gris tormentoso, el mismo tono, el mismo que Alejandro y su padre habían llevado siempre, un color tan raro que cualquiera lo reconocería. Vi que se detuvo un instante. Fue solo un parpadeo, como si su corazón fallara un latido. Sus anchos hombros temblaron apenas. Sus ojos se clavaron en mi hijo. Luego se apartaron bruscamente. Tragó saliva y murmuró. Pura coincidencia. La genética es caprichosa. No lo creo. El silencio cayó sobre la sala. Escuché la respiración débil de Mateo, el pitido regular de la máquina y el crujido de mi corazón haciéndose pedazos. Afuera la gente murmuraba. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Quiere atrapar al patrón. Eso no es más que un truco. Las palabras flotaban como moho, pegándose en las paredes, pesando en mis oídos. Alejandro se inclinó, su aliento frío rozando mi cara. María, jamás permitiré que destruyas mi nombre. Tú solo eres basura a la que le di trabajo. Y así me pagas. Cada palabra era un cuchillo en el pecho. No respondí. Besé la frente de Mateo, con un beso débil pero firme. Mi hijo no era un instrumento, ni un arma, ni una trampa. Era todo lo que tenía. Puedes negarlo frente al mundo. Murmuré, lo justo para que me oyera, pero no puedes negarte a ti mismo. Estos ojos te perseguirán siempre. Alejandro retrocedió, cerró los puños. Vi en su mirada una lucha, orgullo contra verdad, pero el orgullo ganó. Críalo si quieres, escupió, arrojando sus guantes de piel sobre la silla, pero nunca me verás reconocerlo. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró. Los pasos se alejaron por el pasillo. Yo apreté a Mateo contra mí, dejando que mis lágrimas cayeran sobre su rostro. Mateo, susurré, la voz rota pero firme. Tú no eres un error. Eres la razón por la que sigo aquí. Afuera la nieve caía silenciosa. Dentro de mí, el dolor me partía en dos. Pero también encendía una llama nueva. Supe en ese instante que mi batalla ya no era solo ser madre, sino proteger la verdad de las manos de un millonario que podía comprarlo todo, menos el amor y la sangre. La puerta se cerró tras Alejandro, y en la habitación del hospital solo quedaron el llanto suave de Mateo
y mi respiración entrecortada, me quedé inmóvil, como si una parte de mi cuerpo hubiera quedado paralizada. Lo que acababa de pasar no era una pesadilla. Sí, él había estado allí, había mirado a su propio hijo y lo había negado. Una enfermera puso suavemente la mano en mi hombro. Con una mezcla de lástima y reserva en su rostro, reconocí esa mirada al instante, la que la sociedad reserva para mujeres como yo. Ella se lo buscó. Apreté los labios y asentí, fingiendo estar bien, pero sabía que nadie estaría de mi lado, excepto yo misma, y ese pequeño en mis brazos. Salí del hospital 2 días después, con Mateo en brazos, enfrentando el viento helado del invierno. No había flores, ni felicitaciones, solo susurros hirientes a mi alrededor y miradas que pesaban como piedras. La gente siempre es rápida en poner etiquetas. La sirvienta que quiso atrapar al patrón. Mi apartamento estaba en un edificio viejo de las afueras, paredes descascaradas, escaleras de madera que crujían bajo cada paso, pero era lo único que podía llamar hogar. Coloqué a Mateo en una cuna usada que había comprado de segunda mano. Me senté a su lado y abrí un cuaderno de tapa de cuero. Empecé a escribirle a mi hijo. Mis manos temblaban, pero las palabras eran claras. Mateo, no tendrás un padre en tu acta de nacimiento, pero me tendrás a mí. Te prometo que no crecerás en una mentira. Aunque el mundo nos dé la espalda, yo siempre estaré contigo. Cada línea grababa más profundo mi determinación. Estaba cansada de mendigar cariño a un hombre rico y vacío. No volvería a suplicar nunca más. Sin embargo, cuando llegó la noche, entre los ruidos de los coches en la calle, su voz seguía retumbando en mi cabeza. Ese niño no es mío. Era como una sentencia, como si me hubieran marcado como culpable ante todos. Al día siguiente, Loreta, una mujer que había trabajado conmigo en la casa de los Salazar, vino a verme, trajo algo de comida y leche en polvo y la puso sobre la mesa. Sus ojos reflejaban preocupación. María, tienes que ser fuerte. Dirán lo que quieran, pero solo tú sabes la verdad. Me dijo, apretándome la mano. Sonreí con amargura. La verdad no alimenta a un niño. El dinero sí. Loreta suspiró, sin contradecirme. Sabía que tenía razón. Alejandro podía negar todo lo que quisiera, pero con su poder y su dinero podía aplastar cualquier palabra mía. Mientras yo luchaba por mantener la calma, en el otro lado de la ciudad Alejandro ya estaba moviendo sus piezas. Me enteré por un conocido periodista. Esa misma mañana había convocado una reunión privada con el abogado Ramírez y varios socios cercanos. Imaginé la cena en la sala de juntas lujosa, la mesa de madera oscura, los cristales reflejando la luz. Alejandro ya no mostraba ni una pizca de duda, como cuando miró a Mateo. Ahora era solo frialdad. Tenemos que detener este rumor de inmediato. Ni una sola gota de tinta en los periódicos. Ramírez, ¿usted sabe por qué lo pagó? Ordenó. La imagen me dejó sin aliento. Para alguien como él, negar no era solo palabras. Era toda una estrategia. Una mentira podía costar millones. Mientras yo apenas tenía unas monedas en la cartera, miré a Mateo dormir, su manita diminuta aferrada a mi dedo, como si quisiera arrastrarme hacia él. En esos ojos cerrados, vi un mensaje claro. No te rindas. Mamá, lo susurré. Ellos pueden negarnos, pero no los necesitamos para existir. Caminaremos nuestro propio camino. Mateo, sentí miedo, pero también una llama de determinación. Sabía que lo que venía estaría lleno de humillaciones y obstáculos, pero en ese instante también supe que Alejandro Salazar había declarado una guerra y yo, una mujer pobre, una madre soltera, estaba lista para luchar hasta el final. El tercer día en casa con Mateo amaneció con un silencio extraño. El frío se colaba por las rendijas de la ventana y mientras lo arrullaba en mis brazos, sentí que el mundo entero me observaba desde la distancia, esperando mi próxima caída. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de doña Carmen, mi vecina del segundo piso. Era una mujer mayor, siempre con un rebozo de lana sobre los hombros, de esas que parecían tener ojos en todas partes. El mensaje era breve. Ven, necesito mostrarte algo. Bajé con Mateo envuelto en una manta. Doña Carmen abrió la puerta de su departamento y me recibió con la misma mirada maternal de siempre. Sobre la mesa había una fotografía impresa, aún húmeda de tinta. Lo tomé ayer. Cuando salías del hospital, dijo, con una mezcla de orgullo y preocupación. Me acerqué. En la imagen, yo sostenía a Mateo contra el pecho.
La luz de la tarde caía justo sobre sus ojos abiertos y allí estaba el gris tormentoso, inconfundible, los ojos de Alejandro Salazar. Doña Carmen, ¿por qué hiciste esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Porque la verdad debe verse, respondió ella con firmeza. Ese hombre puede tener dinero, abogados, periódicos de su lado, pero no puede cambiar los ojos de un niño. No supe qué decir. Por un momento, el aire me faltó. Sabía lo que significaba esa foto. Podía ser un escudo o un arma. Esa tarde, Loretta vino a visitarme. Le mostré la foto. Sus labios se apretaron en una línea dura. María, ¿entiendes lo que tienes en las manos? Esto puede obligarlo a enfrentar la realidad. Sacudí la cabeza. También puede destruirnos. Si la prensa la toma, Mateo será un espectáculo público. ¿Quieres verlo en las portadas? Señalado como el hijo ilegítimo del millonario. Loretta bajó la mirada, pero insistió. La verdad siempre encuentra su camino. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo en medio de flashes, micrófonos, titulares crueles, pero al mismo tiempo veía la arrogancia de Alejandro, sus palabras frías, negando lo evidente. El amanecer me encontró aún despierta, con la foto sobre la mesa, y entonces sucedió lo inevitable. Unos golpes sonaron en la puerta. Era un muchacho del vecindario, con el celular en alto. María, saliste en internet. Grito, le arrebaté el teléfono. Allí estaba la foto, circulando en redes sociales. Alguien, no supe si doña Carmen o algún curioso la había compartido, y en cuestión de horas ya se había vuelto viral. El pie de foto decía, coincidencia, los ojos no mienten, el hijo secreto de Alejandro Salazar. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Abracé a Mateo con fuerza. No había marcha atrás. Ese mismo día, los reporteros comenzaron a aparecer frente al edificio. Gritaban preguntas. Me apuntaban con cámaras cada vez que abría la ventana. Algunos incluso ofrecían dinero por una declaración. ¿Es cierto que Alejandro Salazar es el padre? ¿Piensa demandarlo por manutención? ¿Qué responde a los rumores de chantaje? Me escondí en casa, con las cortinas cerradas, el corazón golpeando en el pecho. Pero la tormenta apenas comenzaba. En la televisión, los noticieros ya transmitían paneles de expertos opinando sobre la foto. Unos decían que era un montaje, otros aseguraban que los genes hablaban por sí mismos. Alejandro aún no se había pronunciado, pero sabía que en algún despacho elegante de la ciudad, él estaba enfurecido. Y no me equivoqué. Más tarde ese mismo día, Loretta recibió una llamada de una amiga que trabajaba en la Torre Salazar. Me contó lo que había pasado en la sala de juntas. Alejandro arrojó un vaso contra la pared. ¿Cómo demonios llegó esa foto a la prensa? Rugió Ramírez, su abogado. Intentó calmarlo. Es una simple coincidencia. Señor, podemos desacreditarla. Diremos que la mujer busca dinero, que manipuló la imagen. La gente olvida rápido. Pero Alejandro no respondió. Tenía la foto en la mano. La miraba fijamente, los ojos de Mateo reflejados en los suyos. Por un segundo, el silencio reinó. Luego, su voz salió baja, casi inaudible. Esos ojos. Ramírez lo interrumpió. No, usted no puede flaquear. Si lo reconoce, será su ruina. Demandas, escándalos, pérdida de inversiones. En mi apartamento, yo no sabía esos detalles en ese momento. Solo veía la marea de periodistas crecer y crecer frente a mi puerta. Y con cada pregunta, con cada flash, sentía cómo el peso del mundo se cargaba sobre mis hombros. Esa noche, mientras acunaba a Mateo, hablé en voz baja. Hijo, el mundo ya te ve, pero yo no dejaré que te destruyan. No importa lo que Alejandro haga, yo te protegeré. Mateo abrió los ojos apenas un instante, y en ese gris vi tanto fragilidad como fuerza. Era como si me dijera, no temas, mamá, la verdad está conmigo. Cerré los ojos. Agotada, sabía que esa foto había cambiado todo. Ya no éramos invisibles. La verdad había salido a la luz, y ni todo el dinero de Alejandro podría volver a ocultarla. Lo que no sabía aún era que la foto no solo desataría rumores, también abriría heridas en el propio corazón de Alejandro, forzándolo a enfrentar aquello que más temía, verse a sí mismo en los ojos de su hijo. Desde que la foto comenzó a circular,
Mi vida se convirtió en un campo de batalla. El ruido de los periodistas afuera de mi edificio no cesaba y cada mañana era recibida con cámaras, micrófonos y gritos que desgarraban el aire. Sentía que ya no podía respirar. Mateo dormía inquieto, despertándose con cada golpe en la puerta. Yo lo acunaba, cantándole en voz baja para ahogar el estruendo, pero nada parecía suficiente. La prensa quería un espectáculo y no iban a detenerse hasta arrancarnos hasta el último suspiro de paz. Un día, mientras intentaba salir para comprar leche, una nube de reporteros me rodeó en la entrada. María, confirme si Alejandro es el padre. Va a demandarlo por manutención. Es cierto que intentó chantajearlo. Las preguntas caían como piedras. No respondí. Bajé la cabeza. Protegí a Mateo y avancé como pude. En sus ojos vi el destello cruel de quienes no buscaban la verdad, sino el escándalo. Esa misma tarde, prendí la televisión. Los titulares eran como cuchillos. El hijo secreto del millonario Salazar. Paneles de comentaristas discutían mi vida como si fuera una telenovela. Unos me llamaban víctima, otros oportunista. Mi nombre circulaba en labios de desconocidos y yo apenas podía sostenerme de pie. Mientras tanto, en los rascacielos del centro, Alejandro enfrentaba su propio infierno. Según me contó Loretta, la junta directiva de su empresa lo citó de urgencia. Los inversionistas estaban inquietos. Las acciones empezaban a caer. Necesitamos una declaración oficial. Alejandro, exigió uno de los socios. Esto es un asunto personal, respondió ella con voz dura. Lo personal se convierte en público cuando la reputación de la compañía está en juego, replicó otro. Alejandro golpeó la mesa con el puño. No admitiré nada. Ese niño no es mío. El abogado Ramírez asintió con frialdad. Señores, podemos manejar la narrativa. Diremos que es una difamación, una artimaña de una empleada resentida. He visto casos similares. Se niega, se ataca la credibilidad de la mujer y el público olvida. Mi corazón se encogió cuando escuché esas palabras a través de los rumores que llegaban hasta mí. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que intentaran destrozar mi nombre. Y así fue. A los pocos días, un artículo apareció en un tabloide amarillista. Exsirvienta busca fortuna alegando maternidad. La nota me pintaba como una manipuladora, una mujer que había inventado todo para sacar provecho. Leí esas líneas con las manos temblorosas. Mientras Mateo dormía en mi regazo, las lágrimas me nublaron la vista. No era solo mi reputación, era el futuro de mi hijo el que estaba siendo pisoteado. Esa noche, salí al balcón con Mateo en brazos. Miré las luces de la ciudad y pensé en huir, mudarnos a otra ciudad, empezar de cero. Pero ¿cómo huir de una sombra tan grande como Alejandro Salazar? ¿Cómo escapar de un hombre que pesaba más que el mío? El viento frío me devolvió a la realidad. No podía correr. Si lo hacía, daría la razón a quienes me llamaban mentirosa. No, tenía que resistir. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de resistencia. Bajaba las cortinas. Evitaba salir. Doña Carmen me traía víveres y me decía, «Heya, el miedo no se combate escondiéndose. La verdad siempre encuentra salida». Yo la escuchaba, pero mi corazón estaba dividido entre el deseo de proteger a Mateo del mundo y la necesidad de enfrentar la tormenta. Mientras tanto, Alejandro yugaba su propio yogoa. Convocó a una rueda de prensa privada. Ramírez lo preparó para negar todo, para presentarse como víctima de un chantaje. Los periodistas llenaron la sala, expectantes. Las cámaras se encendieron. Alejandro, impecable en su traje oscuro, habló con la voz segura que siempre había usado para cerrar negocios. Estas acusaciones son falsas. Lamento que una ex empleada intente arrastrar mi nombre con mentiras. No tengo nada que ver con ese niño. Un murmullo recorrió la sala. Ramírez sonrió satisfecho, creyendo que la mentira estaba asegurada, pero yo, desde mi apartamento, mirando la transmisión en vivo, vi algo que los demás quizás no notaron: un leve temblor en la mandíbula de Alejandro, un parpadeo demasiado largo cuando mencionó ese niño. Lo reconocí. Era la grieta en su máscara. Apagué la televisión, abracé a Mateo con fuerza y le susurré: él puede negar frente al mundo, pero no puede negar lo que lleva en la sangre. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. La prensa había encendido un fuego que ni el dinero ni los abogados podrían apagar fácilmente. Y aunque me dolía hasta los huesos, una pequeña voz dentro de mí susurraba que la verdad se abría camino. Lenta pero inevitable.
Mateo respiró tranquilo contra mi pecho, y yo entendí que esta lucha ya no era solo mía, era la nuestra. Nunca había sentido tanto miedo como la mañana en que recibí la citación. Un sobre blanco, con letras frías y sellos oficiales, cayó por la rendija de mi puerta. Mis manos temblaban al recogerlo. Sabía lo que era antes de abrirlo. Un tribunal exigía una prueba de ADN. Alejandro ya no se conformaba con negar en los medios. Ahora quería hacerlo con la fuerza de la ley. Me senté en la mesa de la cocina, con Caleb jugando en el suelo con sus bloques de colores. El sobre pesaba más que un ladrillo. Lo abrí y leí las palabras en voz baja, casi sin aire. Se requiere su presencia en la clínica tal día, tal hora, para la realización de una prueba de paternidad. Cerré los ojos. Mi corazón latía con furia, como si quisiera escapar de mi pecho. Había esperado este momento y, sin embargo, cuando llegó, me invadió una oleada de angustia. Y si intentaba manipular el resultado, y si la justicia también se inclinaba hacia su dinero, esa noche escribí en mi diario: Caleb, pronto el mundo sabrá lo que yo sé desde el primer día que te miré a los ojos. No temo la verdad, temo al poder que siempre he jugado con la vida de los que no tenemos nada, pero te prometo que no estarás solo. El día de la cita amaneció gris. La lluvia fina cubría las calles del Bronx y yo me envolví en mi abrigo más gastado. Llevé a Caleb en brazos, con una manta que olía a jabón barato. Al salir del edificio, un enjambre de periodistas nos esperaba. Los flashes me cegaron, las preguntas me llovían como piedras. María, ¿qué siente al enfrentar a Alejandro de la Vega en los tribunales? ¿Qué ganará si la prueba confirma la paternidad? ¿Planea demandarlo por millones? Apreté a Caleb contra mi pecho y bajé la cabeza. No respondí. Mis pasos rápidos sonaban como tambores en la acera húmeda. Dentro de mí solo había un mantra: protégalo, protégalo, protégalo. Cuando entré a la clínica, el silencio fue pesado. Me hicieron sentar en una sala de espera pequeña, con paredes color crema y revistas viejas en la mesa. Caleb dormía, su respiración tranquila contrastando con mi tormenta interior. De repente, se abrió la otra puerta. Alejandro entró acompañado por 2 asistentes, traje oscuro, mirada dura, pero lo que más me golpeó no fue su presencia, sino el instante en que sus ojos encontraron a Caleb. El niño despertó, parpadeó y lo miró directamente. Y allí estaba, el mismo gris tormentoso, imposible de negar. Vi cómo Alejandro se tensó. Por un segundo, su máscara de frialdad se quebró, sus labios se apretaron, su garganta tragó en seco, pero pronto recuperó el control y se sentó al otro lado de la sala, sin mirarme más. El procedimiento fue rápido. Una enfermera amable pasó el hisopo por la boca de Caleb mientras yo lo sostenía. El pequeño se quejó un poco, pero pronto volvió a jugar con mi collar. Luego fue el turno de Alejandro. Vi cómo la enfermera acercaba el hisopo a su boca y él lo aceptaba sin decir palabra, aunque sus ojos, por un instante, se desviaron hacia mí. No hablamos. No había nada que decir. Las muestras quedaron selladas en sobres plásticos, firmados por testigos, todo tan oficial, tan clínico, y sin embargo, sentí como si estuvieran recogiendo pedazos de mi vida. Al salir, los periodistas estaban otra vez apostados bajo la lluvia. Los guardias de Alejandro trataron de abrir camino, pero los micrófonos me rodearon. ¿Está segura de que ganará? ¿Qué espera para su hijo? Yo solo levanté la voz por primera vez, clara y firme. No espero ganar nada. La verdad ya existe. Solo quiero que mi hijo no crezca invisible. Los murmullos estallaron. Los flashes se multiplicaron. Alejandro, a pocos pasos, se detuvo al escucharme. Por un segundo, pensé que diría algo. Su mirada se posó en Caleb y vi, otra vez, esa grieta en su muralla, pero no habló. Se subió a su coche negro y desapareció entre la lluvia. De regreso al Bronx, mi vecina doña Carmen me esperaba con sopa caliente. «Hey, ya, lo lograste», me dijo, acariciando la cabeza de Caleb. Yo asentí, aunque por dentro todavía ardía la incertidumbre. El resultado tardaría días en llegar. Días de ansiedad, de preguntas sin respuesta. De noches largas. Escribí otra carta en mi diario esa noche. «Hijo, hoy tu padre y tú respiraron el mismo aire en la misma sala». Él quiso fingir indiferencia, pero yo vi la batalla en sus ojos. Tal vez aún no lo acepte, pero la verdad ya le persigue.
Y cuando llegue el papel con ese 99, yo, ya no habrá muro que pueda sostener su negación. Me acosté con Caleb junto a mí, escuchando la lluvia contra la ventana rota de mi cuarto. Afuera, el mundo hablaba de millones de escándalos, de reputación, pero dentro de mi pecho, todo lo que importaba era ese pequeño corazón latiendo contra el mío, porque sabía que, pasara lo que pasara, él nunca sería un error. Él era la verdad hecha carne, y esa verdad estaba a punto de romper el silencio para siempre. Los días posteriores a la prueba fueron un infierno de espera. Cada minuto parecía una eternidad, y cada llamada telefónica me sobresaltaba como si trajera la sentencia final. Pero más allá de mi ansiedad, algo empezó a suceder en el mundo de Alejandro. Mientras yo trataba de mantener a Caleb alejado de los rumores, la prensa se concentraba en el pasado del millonario. Viejos conocidos, excompañeros de colegio, incluso antiguos empleados, comenzaron a hablar, y las palabras que usaban eran siempre las mismas: frialdad, distancia, orgullo. Una tarde, Loretta llegó con el periódico en la mano. «Tienes que leer esto», me dijo, dejando el ejemplar sobre la mesa. El titular era grande y agresivo: «El hombre detrás del imperio, la infancia marcada de Alejandro de la Vega». Tragué saliva. No quería interesarme por él, no después de todo lo que había hecho, pero mis ojos recorrieron el texto casi sin permiso. El artículo hablaba de un padre autoritario, don Ernesto de la Vega, un magnate que nunca mostró afecto. Alejandro creció rodeado de lujos, pero privado de abrazos. Los de la Vega no lloran, repetía su padre. Según los testimonios, su madre, doña Teresa, había muerto cuando él tenía solo 8 años. Desde entonces, el niño había aprendido a ocultar cada emoción. Cerré el periódico con un suspiro. Así que de ahí viene su dureza. Pensé, no era excusa para su crueldad conmigo, pero de alguna forma explicaba las murallas que había construido alrededor de su corazón. Esa misma noche tuve un sueño extraño. Veía a Caleb en un pasillo largo, con puertas a ambos lados. Al final estaba Alejandro de pie, observándolo. Caleb extendía la mano hacia él y Alejandro daba un paso atrás, como si tuviera miedo. Yo gritaba, pero mi voz no salía. Entonces, los ojos de Caleb brillaban y una luz llenaba el pasillo. Alejandro caía de rodillas, cubriéndose el rostro. Me desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Abracé a Caleb y murmuré: «Quizás tu padre no teme a ti, hijo, sino a lo que representas». Un espejo de sí mismo que nunca quiso mirar. Días después, recibí una llamada inesperada. No era del tribunal ni de un periodista. Era de la hermana de Alejandro, Isabella de la Vega. Su voz era suave, con un dejo de tristeza. «María, sé que esto te sorprenderá. No nos conocemos, pero quiero hablar contigo». Acepté encontrarla en una cafetería discreta del centro. Llegué nerviosa, Caleb en brazos. Isabella estaba ya allí, una mujer elegante, de ojos oscuros y rostro cansado. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa débil. «Sé que todo esto debe ser muy doloroso para ti». No supe qué responder. Esperaba hostilidad, pero encontré compasión. «Mi hermano no es malo». «María», continuó ella, «solo, outo, nuestro padre lo endureció hasta convertirlo en piedra. Nunca le permitió ser un niño, ni a nombre libre. Y ahora vive atrapado en esa armadura que él mismo se fabricó». La escuché en silencio, con el corazón dividido. Parte de mí quería rechazar sus palabras, negarme a sentir empatía por Alejandro. Pero otra parte, más humana, entendía el peso de crecer sin amor. «¿Y qué quieres de mí?», pregunté finalmente. «Que no pierdas la fe en que puede cambiar», respondió Isabella. «Tener un hijo puede ser la única oportunidad de que derribe esas murallas». Miré a Caleb, que dormía tranquilo en mis brazos. «No lo sé, Isabella, mi prioridad es él». «No, Alejandro, no puedo arriesgarme a que lo lastime también». Isabella sintió: «Lo entiendo, pero confía en que la verdad, cuando llegue el resultado, no solo revelará la paternidad, también lo obligará a enfrentar sus propios fantasmas». Al volver a casa, me sentí más pesada que antes. El pasado de Alejandro, sus demonios familiares, sus miedos, todo eso se entrelazaba ahora con mi historia y con la de mi hijo. No podía separar una cosa de la otra. Esa noche escribí otra entrada en mi diario.
Caleb, tu padre no sabe amar porque nunca lo amaron, pero eso no lo justifica. Mi deber es darte el amor que a él le faltó. Y si algún día decide mirarte sin miedo, quizás tú seas el único capaz de curar su herida. Me quedé en silencio largo rato, escuchando la respiración de mi hijo. Afuera, la ciudad rugía con autos, sirenas y gritos. Dentro de mí, el eco del pasado de Alejandro resonaba fuerte. La espera del resultado seguía, pero ya no se trataba solo de un papel con porcentajes. Era la posibilidad de abrir una grieta en un muro construido durante toda una vida, y mientras acariciaba el cabello de Caleb, supe que esa grieta, tarde o temprano, se convertiría en una puerta. El sobre llegó una mañana fría, cuando el Bronx aún olía a pan recién horneado y a humo de chimeneas viejas. No había periodistas en la puerta, ni llamadas insistentes, ni vecinos curiosos. Solo el cartero, con su chaqueta azul y una expresión neutral, me entregó un sobre oficial con sellos que me erizaron la piel. Firme aquí. Señora, dijo. Mis manos temblaban tanto que casi no pude escribir mi nombre. Cerré la puerta con rapidez, como si todo el vecindario pudiera leer a través del papel. Me apoyé contra la madera, Caleb en mis brazos y respiré hondo. Ese sobre contenía la verdad que siempre había sabido, pero que el mundo necesitaba ver en blanco y negro. La prueba de ADN, el veredicto de la sangre, lo dejé sobre la mesa durante horas. Caminaba de un lado a otro, con miedo de abrirlo. Recordaba las palabras de Loretta. La verdad puede ser un escudo, pero también un arma. Tenía razón. Ese sobre podía liberarme, pero también atarme para siempre al nombre de Alejandro de la Vega. Al final, cuando Caleb dormía en la cuna, tomé las tijeras y corté el borde. El papel se deslizó como un cuchillo. Leí las primeras líneas con un nudo en la garganta. Resultado, con una probabilidad del 99. Alejandro de la Vega es el padre biológico del menor Caleb Hernández. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de sorpresa, porque yo lo sabía desde el primer día. Eran lágrimas de alivio, de cansancio, de victoria silenciosa. Abracé el documento contra mi pecho como si fuera un talismán. Caleb, nadie podrá negarte ya. Susurré entre solos dos. El rumor se esparció más rápido de lo que imaginé. No sé cómo, pero en pocas horas los medios ya hablaban del resultado. Algunos periódicos mostraban titulares crueles. Confirmado, el hijo secreto del millonario. Otros intentaban suavizar. La prueba de ADN resuelve la polémica. Pero lo que más me sorprendió no fue la reacción de la prensa, sino la de Alejandro. Según contaban, no apareció en la oficina esa mañana, canceló reuniones, apagó su teléfono y se encerró en su penthouse. La prensa especulaba, está preparando un comunicado, planea negociar en silencio. Nadie sabía nada. Yo tampoco. Solo podía imaginarlo sentado en medio de su lujoso salón, rodeado de silencio, con ese papel en la mano, el mismo papel que ahora descansaba en mi mesa de madera barata en el Bronx. Dos mundos distintos, unidos por la misma verdad. Por la tarde, recibí la visita de Isabella. Sus ojos brillaban con un cansancio profundo, pero también con algo de esperanza. María, ya lo viste, ¿verdad? Asenki. No tenía palabras. Él también lo vio, añadió. Y créeme, no es fácil para él. Alejandro construyó toda su vida sobre el control, sobre la idea de que nada podía sorprenderlo. Pero ahora tiene que mirarse en los ojos de un niño. Mire a Caleb, que jugaba en el suelo con sus bloques. Su risa llenaba la habitación. Llena todo. No sé si él está preparado para mirarlo. Respondí. Isabella tomó mi mano. Tal vez no lo esté, pero necesita hacerlo. Y tú también. Esa noche me quedé despierta, observando a mi hijo dormir. Pensaba en lo que vendría después. El resultado no era el final, era apenas el comienzo. Alejandro tendría que decidir aceptar su paternidad públicamente o seguir escondiéndose detrás de excusas, pero lo que más me atormentaba era otra pregunta. ¿Qué haría yo si él venía a tocar mi puerta? Parte de mí quería gritarle, reprocharle cada lágrima, cada insulto, cada silencio cruel, pero otra parte, la más vulnerable, quería que Caleb tuviera algo que yo nunca tuve. Padre, escribí en mi diario, hijo, hoy la ciencia confirmó lo que mi corazón siempre supo. Eres hijo de Alejandro de la Vega,
pero más allá de un apellido, eres mi razón de vivir. Y pase lo que pase, yo estaré aquí. No sé si él tendrá el valor de enfrentarte, pero yo sí lo tengo. El día terminó con un cielo plomizo. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera borrar cada rastro del pasado. Adentro, el sobre seguía sobre la mesa, abierto, con la verdad expuesta. Yo lo miraba y sentía que el silencio se había roto para siempre. Ya no era posible regresar a la sombra, ni para mí, ni para Alejandro. La sangre había hablado y su voz era más fuerte que cualquier negación. Me acerqué a la cuna y acaricié el cabello de Caleb. Sus ojos se entreabrieron apenas y en ese gris tormentoso vi un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Dormimos con la verdad. Hijo, susurré, y mañana el mundo entero tendrá que escucharla. Los días después de conocerse el resultado del ADN fueron un torbellino. La prensa no me dejaba en paz. Y aunque yo intentaba ocultarme en el Bronx, sentía que cada paso mío estaba marcado por cámaras invisibles. Pero lo que más me inquietaba no eran los periodistas, sino el silencio de Alejandro. No hubo comunicados oficiales, ni entrevistas, ni siquiera un desmentido tardío. Nada. Su ausencia se volvió noticia. El millonario desaparecido tras la confirmación de la paternidad. Yo me repetía que su silencio era indiferencia, un acto de cobardía. Why? Sin embargo, una parte de mí presentía que ese silencio era otra cosa. El preludio de un huracán. El huracán llegó un martes por la tarde. Llovía fuerte. Las calles eran un río oscuro. Yo estaba en casa, arropando a Caleb después de su siesta, cuando sonaron golpes secos en la puerta. Pensé que eran periodistas otra vez, y mi corazón dio un brinco. Me acerqué a un puntillas, con el niño en brazos. Pero al mirar por la mirilla, el aire se me cortó. Era él, Alejandro. Abrí despacio, con la voz quebrada. ¿Qué quieres? Su traje estaba empapado, el cabello pegado a la frente, pero sus ojos, tenían algo que nunca había visto en ellos. Vulnerabilidad. Necesito hablar contigo, dijo apenas audible. Lo dudé. Parte de mí quería cerrar la puerta de golpe, proteger a Caleb de cualquier palabra suya. Pero otra parte, más curiosa, más cansada de huir, cedió. Entra, murmuré. El departamento era pequeño y modesto, tan distinto de los salones de mármol donde lo había visto antes. Alejandro miró alrededor en silencio. Se quitó la chaqueta mojada y la dejó sobre la silla. Yo lo observaba con el corazón acelerado, Caleb aferrado a mi cuello. Ya no puedes negar nada, dije con frialdad. El resultado está sobre la mesa. Claro, como el agua. Alejandro respiró hondo, como quien carga un peso insoportable. Se pasó la mano por el rostro y por un instante pareció más viejo, cansado, derrotado. Lo sé, respondió. Y créeme, no fue fácil leerlo. Me encendí de rabia. No fue fácil para ti. ¿Y qué crees que fue para mí? Criar sola, soportar insultos, cargar con miradas acusadoras. Tú me llegaste sola, Alejandro, sola con la vida que juntos trajimos al mundo. Él bajó la mirada, Caleb balbuceó un sonido suave y Alejandro lo miró de nuevo. Esa fue la primera vez que no apartó la vista. Se quedó observando esos ojos grises idénticos a los suyos, como si allí estuviera la verdad que ya no podía escapar. Se parece a mí, murmuró, casi con asombro. Claro que sí, repliqué. Siempre lo hizo. Solo que preferiste cerrar los ojos. Un silencio pesado llenó la habitación. Caleb estiró la mano hacia él. Inocente. Alejandro dudó, pero lentamente acercó su dedo. El niño lo agarró con fuerza y solo entonces vi algo increíble. El hombre de hierro, el magnate intocable, se quebró. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. María, dijo con voz ronca, no sé cómo ser padre. Nunca tuve un ejemplo, solo aprendí a endurecerme, a no mostrar debilidad, pero al mirarlo, siento miedo. Miedo de fallarle, miedo de ser como mi padre. Yo lo miré, sorprendida. No esperaba confesiones, menos aún de su boca. No necesitas ser perfecto, respondí, con la voz aún tensa. Solo necesitas estar. Caleb no te pide fortuna ni apellidos. Te pide presencia, algo que yo no puedo darle sola. Alejandro cerró los ojos un instante, como si luchara contra sus propios fantasmas. Déjà m'entendrlo,
Dijo al fin, no prometo ser el padre que merecen, pero quiero aprender. Sentí un nudo en el pecho. La parte herida de mí quería rechazarlo, gritarle que era demasiado tarde. Pero otra parte, la que veía a Caleb sonriendo mientras apretaba el dedo de su padre, no pudo ignorar lo que tenía delante. Intentarlo no borra el daño que hiciste. Advertí, pero si es por él, tendrás una oportunidad, una sola. Alejandro asintió, con los ojos aún húmedos. Cuando se levantó para irse, Caleb comenzó a llorar, como si presintiera la distancia. Alejandro lo miró y, por primera vez, se inclinó para acariciar su cabello. Te veré pronto, susurró, y salió, dejando tras de sí un silencio denso, distinto al de antes. No era el silencio de la negación, era el silencio de un hombre enfrentando por fin su verdad. Me quedé abrazando a Caleb, con el corazón dividido. No confiaba en Alejandro, no aún, pero había visto una grieta real en su armadura, y sabía que por esa grieta podría entrar la luz. Esa noche, en mi diario, escribí, Caleb, hoy tu padre cruzó por primera vez el umbral de nuestra vida. No sé si se quedará, no sé si resistirá, pero por primera vez lo vi llorar, y en esas lágrimas, tal vez empezó a nacer el padre que nunca tuvo. Los días siguientes a la visita de Alejandro fueron extraños, como si caminara en un territorio desconocido. Por primera vez, él había reconocido a Caleb frente a mí, aunque fuera con gestos más que con palabras. Pero aún faltaba lo más difícil, reconocerlo frente al mundo. Mientras tanto, la prensa no descansaba. Titulares, debates televisivos, columnas de opinión. Todos hablaban de nosotros. ¿Debe el millonario asumir públicamente a su hijo? El futuro de los de la Vega en peligro. La sirvienta y el heredero oculto. Mi nombre estaba en boca de todos, y cada versión era más cruel que la anterior. Intentaba proteger a Caleb de ese ruido, pero incluso en el parque, cuando lo llevaba en su cochecito, escuchaba murmullos. Es el niño del escándalo. Decían, algunos me miraban con compasión, otros con desprecio. Un viernes por la tarde, recibí una llamada inesperada y Alejandro, su voz sonaba tensa, como un hilo a punto de romperse. María, necesito que vengas conmigo mañana. Hay algo que debo hacer. ¿Qué cosa? Pregunté, desconfiada. Una rueda de prensa. Ya no puedo seguir ocultándome. No puedo seguir negando a Caleb. Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí sintió alivio. Otra parte, temor. ¿Era una estrategia para limpiar su imagen? ¿O realmente estaba dispuesto a enfrentar la verdad? Acepté con reserva. Si es un juego más, Alejandro, me tendrás en tu contra para siempre. Lo sé, murmuró. Por eso necesito hacerlo bien. La mañana siguiente, nos recogió un coche negro frente al edificio. Caleb estaba en mis brazos, inquieto por la multitud de periodistas que ya me rodeaban por ahí. Los flashes explotaban como tormenta eléctrica cuando subimos al vehículo. El trayecto hacia el hotel donde sería la rueda de prensa fue un silencio pesado. Alejandro estaba sentado frente a mí, con el rostro pálido, pero la mirada firme. En su mano llevaba un papel doblado, como si fuera un escudo. ¿Estás seguro? Le pregunté. No, admitió, pero estoy cansado de huir. El salón del hotel estaba abarrotado. Cámaras, micrófonos, luces cegadoras. Cuando entramos, el murmullo se convirtió en un rugido. Yo sentí que las piernas me temblaban, pero apreté a Caleb contra mi pecho y avancé. Alejandro se colocó frente al atril. Los periodistas lo rodeaban como lobos hambrientos. Yo me quedé a un lado, con el corazón en la garganta. Él respiró hondo, desplegó el papel y comenzó a leer. Durante semanas, mi nombre ha estado en medio de rumores y acusaciones. Hoy quiero hablar con la verdad. La prueba de ADN confirmó lo que yo, en lo profundo, ya sabía. Caleb Hernández es mi hijo. Un murmullo recorrió la sala, seguido por un aluvión de flashes. Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio, y continuó. Reconozco que cometí errores, negué lo evidente. Herí a quienes menos lo merecían. Mi miedo fue más grande que mi valentía, pero ya no puedo seguir escondiéndome. Caleb es mi sangre, y asumo mi responsabilidad como padre. Yo lo miraba incrédula. Sus palabras eran claras, firmes, y en sus ojos no vi soberbia, sino sinceridad. Un periodista gritó desde el fondo, ¿qué significa esto?
para su fortuna y para la familia de la Vega. Alejandro respondió sin titubear: esto no se trata de dinero, ni de herencias. Se trata de un niño, y ningún patrimonio vale más que su derecho a ser reconocido. Las preguntas se multiplicaron, pero por primera vez, Alejandro no huyó. Respondió una a una, con una calma que parecía nueva en él. Yo, en cambio, sentía un torbellino dentro: orgullo, rabia, alivio, miedo, todo mezclado. Miraba a Caleb, que dormía ajeno al espectáculo, y pensaba: hijo, tu vida ya no será silenciosa. Ahora todos saben quién eres. Cuando terminó la rueda de prensa, Alejandro se acercó a mí. Su voz era baja, solo para mis oídos. Gracias por estar aquí. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero lo intenté por él. Lo observé en silencio. No tenía fuerzas para responder, ni sí ni no. Solo asentí levemente, porque en ese momento no se trataba de mí, sino de Caleb. Al salir del hotel, una multitud nos esperaba. Voces, zámoros, gritos. Algunos aplaudían, otros insultaban. Yo protegía a mi hijo como si cada palabra pudiera herirlo. Alejandro, en cambio, caminaba erguido, como si hubiera dejado caer un peso enorme de sus hombros. De vuelta en el coche, el silencio regresó. Alejandro miraba por la ventana y yo lo observaba de reojo. Vi en su perfil algo que nunca había visto antes: paz. Esa noche, en mi diario, escribí: Caleb, hoy tu padre te nombró ante el mundo. No sé qué vendrá después, ni si el camino será fácil, pero por primera vez sentí que el hombre que tanto daño nos hizo puede empezar a sanar. Y aunque yo todavía sangro por dentro, sé que tu verdad ya no puede ser borrada. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. Afuera, el Bronx seguía con su bullicio de siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. El mundo ya conocía a Caleb y a Alejandro. Por fin, también, después de la rueda de prensa, pensé ingenuamente que el silencio regresaría a mi vida, que con la verdad expuesta, la tormenta se disolvería poco a poco, pero no fue así. Lo que vino después fue aún más feroz. Las cámaras se multiplicaron frente a mi edificio. Vecinos que antes me saludaban con cordialidad ahora me miraban con recelo, como si la verdad recién revelada me hubiera convertido en una amenaza. Algunos susurraban que debía aprovechar la situación, otros que seguramente buscaba destruir al millonario. Yo me limitaba a cargar a Caleb con más firmeza y caminar con la cabeza en alto. Pero dentro de mí, cada palabra hiriente calaba como aguja en la piel. Lo que no esperaba eran las repercusiones dentro de la familia de Alejandro. Una tarde, Isabella vino a verme con el rostro desencajado. María se armó un infierno en la casa de mi padre. Me confesó apenas entró a mi apartamento: don Ernesto está furioso. Dice que Alejandro ha deshonrado el apellido de los de la Vega. La escuché en silencio, con un nudo en la garganta. Está presionándolo para que te aparte, para que niegue todo otra vez. Quiere que diga que lo obligaron, que la rueda de prensa fue un error. Me hervía la sangre. ¿Y Alejandro qué dice? Isabella suspiró. Por primera vez lo vi plantarse frente a él. Dijo que Caleb es su hijo y que no volverá a esconderlo. Mi padre casi lo golpea. La tensión es insoportable. La noticia me atravesó. No podía creer que Alejandro, el mismo hombre que me había negado tantas veces, ahora estuviera dispuesto a enfrentarse a su propio padre. Esa noche pensé mucho en lo que me había contado Isabella. Yo sabía lo que significaba desafiar a un padre. En mi barrio, muchos hombres crecieron bajo la sombra del miedo, repitiendo violencias que habían heredado. Tal vez Alejandro estaba, por fin, rompiendo esa cadena. Sin embargo, no todo era valentía. La prensa financiera comenzó a publicar titulares alarmantes: las acciones de la empresa de La Vega caen tras el escándalo familiar. Inversores exigen aclaraciones. ¿Puede un millonario permitir que su vida privada destruya un imperio? La presión económica se sumaba al drama familiar y yo, desde mi pequeño apartamento, temía que todo eso cayera como un peso insoportable sobre Caleb y sobre mí. Una semana después, Alejandro apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez no estaba empapado ni abatido. Vestía sencillo, sin traje, sin escoltas. Solo un hombre con ojeras y un cansancio visible. Necesito verte, dijo casi suplicante. Lo dejé pasar.
Caleb jugaba en el suelo con su cochecito de plástico. Al ver a Alejandro, soltó una risa breve. Mi corazón se encogió al escucharla. Alejandro se arrodilló junto al niño, lo observó con una mezcla de ternura y miedo. Luego me miró. Mi padre quiere desheredarme, confesó sin rodeos. Quiere que renuncie a ti y a Caleb para mantener la honra de la familia. Lo miré fijamente. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo hice. Respondió. Le dije que no, que prefiero perderlo todo antes que seguir negando a mi hijo. Sentí que el aire se me escapaba. Era la primera vez que escuchaba a Alejandro elegirnos sobre su imperio. Parte de mí quería creerle. Otra parte temía que fuera solo un acto de rebeldía momentánea. Las palabras son fáciles. Alejandro, dije con dureza. Lo difícil es sostenerlas. Cuando el mundo entero se te viene encima, él asintió, como aceptando el golpe. Lo sé, y no espero que confíes en mí de inmediato. Solo déjame demostrarlo con hechos. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y pequeños gestos inesperados. Alejandro comenzó a visitarnos con frecuencia. No llegaba con regalos caros, sino con cosas sencillas. Pañales, comida, incluso un cochecito nuevo para Caleb. Lo veía esforzarse en aprender a cargarlo, a hacerlo reír, a cambiarlo torpemente. Yo lo observaba en silencio, con el corazón dividido. El mismo hombre que me había destrozado con sus palabras ahora parecía un padre novato, vulnerable, dispuesto a intentar, pero la presión exterior no daba tregua. Recibí cartas anónimas con insultos, vecinos que gritaban aprovechada cuando me veían en la calle. Una madrugada, alguien rayó la palabra oro en la puerta de mi edificio, insinuando que solo buscaba dinero. Me derrumbé llorando, con Caleb en brazos. Alejandro llegó esa mañana y, al verlo, por primera vez no pude contenerme. No sé si puedo soportar esto, le dije entre lágrimas. No quiero que mi hijo crezca rodeado de odio. Él me abrazó con torpeza, pero con fuerza. No estás sola, María. Esta vez no. Esa noche, al escribir en mi diario, sentí que la verdad tenía un precio más alto de lo que había imaginado, pero también entendí que ese precio no lo pagaba sola. Alejandro, por primera vez, cargaba conmigo. Caleb, escribí, tu padre está perdiendo un imperio, pero ganando algo que nunca tuvo, la oportunidad de ser humano. No sé si resistirá, no sé si yo resistiré, pero sé que la verdad ya no puede ser enterrada. Cerré el cuaderno con las manos aún temblorosas. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Adentro, mi hijo dormía y Alejandro, sentado en silencio en el sofá, parecía un hombre distinto. Por primera vez, no vi al millonario, vi a un padre aprendiendo a nacer. Cuando pensé que la tormenta no podía crecer más, llegó el vendaval que derrumbó todo. La prensa financiera anunció la noticia que sacudió al país. Alejandro de la Vega, destituido como director de su propia compañía, lo vi en la televisión, sentada en mi pequeño sofá con Caleb en brazos. Las imágenes mostraban a Alejandro saliendo de la sede central, rodeado de cámaras. Sin decir una palabra, no llevaba el traje impecable que siempre lo caracterizaba, solo una chaqueta oscura y el rostro endurecido, pero no derrotado. El comentarista de turno decía con voz solemne: los inversores han decidido apartarlo para proteger los intereses de la compañía. Tras el escándalo familiar, a partir de ahora, Alejandro de la Vega queda fuera del consejo de administración. Me quedé helada. No sabía si sentir alivio porque había defendido a Caleb hasta las últimas consecuencias, o miedo porque acababa de perder el poder que siempre había sido su escudo. Esa misma noche, Alejandro apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Ya no soy el director, dijo sin rodeos. Apenas entró, lo vi en las noticias. Respondí, sin saber qué más decir. Dejó caer la chaqueta sobre la silla y se sentó pesadamente. Caleb goteó hacia él. Para mi sorpresa, Alejandro lo levantó sin vacilar, como si ese gesto le diera fuerzas. Mi padre lo consiguió, murmuró. Me quitó todo lo que construí, pero esta vez no pudo quitarme a mi hijo. Lo miré en silencio. Había rabia en su voz, pero también una extraña serenidad. En los días siguientes, la vida cambió de manera insólita. Alejandro ya no tenía reuniones interminables ni viajes de negocios. Pasaba horas en mi apartamento, torpe pero constante. Aprendí a preparar el biberón, a bañar a Caleb, incluso a dormirlo en brazos. Al verlo,
No podía evitar preguntarme, ¿era este el mismo hombre que me había negado con tanta dureza? ¿O acaso siempre había estado escondido detrás del millonario de hierro que el mundo conocía? A veces, cuando Caleb dormía, nos quedábamos en silencio en la cocina. Una noche rompió esa calma. María, no sé qué vendrá ahora. He perdido lo que todos creían que era mi vida, pero siento que recién empiezo a vivir de verdad. Sus palabras me atravesaron. Yo quería creerle, pero mis heridas aún estaban abiertas. Lo que perdiste es poder, le dije con frialdad. Lo que debes ganar ahora es confianza. Y eso no se compra. Alejandro bajó la mirada, aceptando la verdad en mis palabras, pero no todo era intimidad y aprendizajes. El mundo exterior seguía golpeando fuerte. Un día, al bajar al mercado, escuché a dos mujeres murmurar, ahí va la que arruinó a los de La Vega. Sí, por su culpa lo destituyeron. Pobrecito, tan exitoso que era. Sentí la rabia subir como fuego. Pobrecito, decían de él. Y a mí me llamaban oportunista. Nadie veía las noches de lágrimas, el abandono, la soledad. Esa tarde, al volver a casa, exploté frente a Alejandro. ¿Sabes lo que dicen en la calle? Que yo te arruiné, que soy la culpable de todo. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte callado otra vez? Alejandro me miró con firmeza. No, esta vez, no. Si quieren señalar a alguien, que me señalen a mí. Yo fui quien negó, quien hirió, quien permitió que la prensa me manipulara. No tú. Lo dijo con tanta claridad que, por un instante, sentí que por fin alguien me defendía. Unos días después, Alejandro convocó una breve conferencia de prensa. No había lujos ni grandes auditorios, solo un salón sencillo en un hotel pequeño. Se presentó ante los periodistas y declaró: mi salida de la empresa fue una decisión de los inversores y la respeto, pero quiero dejar algo claro. María Hernández no es responsable de nada. Ella fue víctima de mi arrogancia. Asumo toda la culpa. Y a quienes creen que perdí algo, les digo, no perdí. Gané lo único que importa. Mi hijo, al ver esa transmisión en la televisión, sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, Alejandro usaba su voz poderosa no para negarme, sino para protegerme. Esa noche, cuando regresó a casa, yo lo esperaba con Caleb dormido en la cuna. Te escuché, le dije, y por primera vez sentí que hablabas no como un millonario, sino como un hombre. Él me miró con cansancio, pero también con gratitud. No sé si alguna vez podrás perdonarme, María, pero si me dejas, quiero seguir aquí, no como director, no como hijo de Ernesto de la Vega, solo como padre. Me quedé en silencio. Aún había heridas que tardarían en cerrar, pero en ese momento entendí algo. La verdad había destruido un imperio, sí, pero también había abierto la posibilidad de construir algo nuevo. Me acerqué a Caleb, acaricié su cabello y luego miré a Alejandro. Si de verdad quieres ser padre, el camino empieza hoy, y es largo. Él asintió, como quien acepta una misión más difícil que cualquier negocio. En mi diario escribí: Caleb, tu padre cayó desde lo más alto, pero quizá ese fue el único camino para llegar a nuestro lado. No sé si resistirá la tormenta que aún nos rodea, pero por primera vez siento que ya no cargo sola con tu verdad. Tal vez, entre las ruinas de su mundo, pueda nacer el nuestro. El verano llegó al Bronx con un calor espeso que se pegaba a la piel y hacía brillar el asfalto como un espejo roto. Mi pequeño apartamento, siempre lleno de corrientes en invierno, ahora parecía una caja cerrada donde el aire apenas circulaba. Caleb jugaba en el suelo con unos bloques de colores que Loretta le había regalado, y yo lo observaba desde la mesa, con un vaso de agua en la mano, y el corazón inquieto. Habían pasado semanas desde que Alejandro perdió su trono en la empresa y se instaló, poco a poco, en nuestra vida, no de golpe, no como un huracán que arrasa todo, sino como un río que aprende a fluir despacio, respetando cada curva, cada piedra en su cauce. Lo veía llegar cada mañana con bolsas de pan del mercado o frutas que apenas sabía elegir, preguntando siempre si había hecho bien. Lo veía inclinarse en el suelo junto a Caleb, intentando armar torres que el niño derribaba riendo. Guay. Por las noches, lo veía marcharse cansado, con la ropa arrugada y la mirada distinta, menos orgullosa, más humana. Una tarde domingo,
lo invité a quedarse a cenar. Preparé arroz con pollo, mi plato más sencillo y más seguro. Mientras cocinaba, lo encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle donde los vecinos aún cuchicheaban sobre nosotros. ¿Todavía hablan?, preguntó, sin girarse. Siempre hablarán, respondí, pero ya no me importa tanto. Alejandro suspiró. A mí sí me importa, porque no quiero que Caleb crezca escuchando mentiras sobre ti. Me acerqué con la cuchara en la mano. Entonces, no luches contra los rumores, lucha con hechos. Quédate, sé constante. Eso hablará más fuerte que cualquier periódico. Él me miró entonces, y en sus ojos vi algo que nunca había imaginado. No arrogancia, no negación, sino una especie de humildad rara en un hombre como él. Esa noche, después de cenar, Caleb se durmió pronto. Alejandro se quedó sentado en el sofá, nervioso, jugando con las llaves en la mano. Yo lo observaba desde la mesa, tratando de adivinar qué pensaba. María comenzó con la voz más temblorosa de lo que jamás le había escuchado. Yo sé que no merezco pedirte nada. Te hice daño, te negué, te expuse a la humillación, pero quiero preguntarte algo. Lo miré en silencio. ¿Me dejarías estar en su vida? No solo como visita, sino como padre de verdad. No sé cómo se hace. No tuve un ejemplo, pero estoy dispuesto a aprender. Si tú me dejas, el aire se volvió pesado. Recordé las noches de soledad, las lágrimas en el hospital, las veces que me llamaron mentirosa. Todo eso aún me dolía. Pero también recordé la risa de Caleb cuando Alejandro lo levantaba en brazos, la manera en que lo buscaba con la mirada, como si ya lo reconociera. No quiero promesas vacías. Les dije finalmente, no quiero discursos, solo quiero presencia. Si vas a estar, quédate. No por mí, por él. Alejandro asintió con los ojos brillantes. Por él, repitió. Los días siguientes confirmaron su intención. Comenzó a buscar trabajo lejos de los lujos que había conocido. No necesitaba dinero, lo sé, pero necesitaba dignidad. Y cuando lo vi regresar un día con las manos manchadas de pintura, después de ayudar en un refugio comunitario, comprendí que su lucha no era solo por Caleb, sino contra el hombre que había sido. En la iglesia, la comunidad empezó a mirarnos distinto. Ya no éramos el escándalo del periódico, sino una familia que intentaba levantarse entre las ruinas. Loretta, con su sabiduría tranquila, me dijo al salir de misa, Child, los milagros no caen del cielo, se construía ladrillo a ladrillo. Y aquí tienes uno en tus manos. Yo apreté la mano de Caleb y sonreí. Una noche calurosa. Después de bañar al niño y acostarlo, Alejandro y yo nos quedamos en el balcón. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como luciérnagas perdidas. ¿Te arrepientes de haber contado la verdad?, me preguntó. ¿En voz baja? Sacudí la cabeza. No, la verdad siempre tiene un precio, Alejandro, pero vale más que cualquier mentira que se derrumba con el tiempo. Él tomó aire, como si quisiera confesar algo más. Nunca pensé que perder mi empresa me haría sentir libre. Todo lo que tenía eran muros de vidrio, dinero que no llenaba nada. Aquí, en este balcón, escuchando a Caleb respirar, siento que por fin tengo algo real. Me quedé callada, porque en ese instante entendí que la vida nos había dado una segunda oportunidad, no de borrar el pasado, pero sí de escribir un futuro distinto. Esa noche escribí en mi diario, Caleb, hijo mío, la verdad nos costó lágrimas, insultos y soledad, pero ahora tienes un padre que aprende a amarte. Aunque llegue tarde, y yo tengo la certeza de que nunca más estarás invisible, no sé si este camino terminará en amor entre tus padres, pero sí sé que terminará en amor hacia ti. Y eso basta. Cerré el cuaderno, escuché el murmullo lejano de la ciudad y sonreí, porque en ese pequeño apartamento, con paredes descascaradas y ventanas que dejaban pasar el calor, comenzaba la esperanza. Han pasado 3 años desde aquella noche en el balcón donde la esperanza empezó a germinar. Caleb ya corre por los pasillos del apartamento con sus pasos torpes y su risa contagiosa. Dice papá con naturalidad, como si nunca hubiera existido la duda. Alejandro ya no es el hombre de hierro que aparecía en las portadas de negocios. Su antiguo mundo de vidas de millonarios se derrumbó y en su lugar nació algo más humano, la ternura de un padre. Ahora trabaja en proyectos comunitarios, ayudando a jóvenes sin rumbo, enseñándoles que la riqueza verdadera no está en los bolsillos,
sino en el corazón. Yo, María Hernández, sigo siendo la misma mujer del Bronx. Llevo cicatrices, sí, pero también aprendí que incluso dentro de las vidas de millonarios se esconden vacíos imposibles de llenar con dinero. La verdad nos costó caro, pero nos dio libertad. Cada noche, Auvé, a Caleb y dormí. Recuerdo cómo la verdad cambió no solo nuestra historia, sino también la de Alejandro. Dejó atrás las falsas apariencias de las vidas de millonarios y eligió un camino más simple, pero lleno de sentido. Ese es el legado que quiero dejarle a mi hijo, que nunca tema la verdad, porque incluso en las vidas de millonarios, la mentira se derrumba, mientras la esperanza florece.